vamos ya con la última ponencia de las jornadas, de estas primeras jornadas de astrología. Y vamos a terminar con Sergio Trayero, que es licenciado en Filosofía y posgraduado en Cultura Islámica. Se dedica a la astrología como profesor, consultor e investigador. Ha escrito 2 libros y realiza, de hecho, ahí en la mesa tiene algunos ejemplares de uno de sus libros y también fuera, ¿vale? En la mesa de fuera. Y realiza cursos de ciencias sagradas. Actualmente estudia las relaciones de la astrología con la alquimia. Ahí tenéis el título, muy acorde, muy apropiado con esta ciudad y con lo que ha significado, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Os dejo con Sergio. Muchas gracias. Cuando quiera. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Bueno, pues gracias a todos, a los organizadores. Estoy muy contento de estar aquí en Córdoba, una ciudad tan especial, con tanto legado, con tanta historia. La ponencia la he estructurado en 3 partes, que son estas de aquí. Primero voy a hacer una introducción histórica un poco de cómo llega la gnosis de Oriente, las líneas, las corrientes espirituales y filosóficas de Oriente, cómo entran aquí al Andalus, qué es lo que había también un poquito aquí en Al-Ándalus antes, ¿no? Luego voy a hacer un poco una introducción cosmológica, sobre todo en relación a las esferas planetarias, porque estará luego también en relación a la última parte, que hablaré un poquito la cosmología propia que desarrolló el hermetismo árabe de aquí de Al-Ándalus, ¿no? Sobre todo lo voy a relacionar más con la alquimia, pero también veréis hacia el final que también doy unas pinceladas y unos asuntos también relacionados con la astrología, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Bismillahirrahmanirrahim. Y bueno, pues comenzamos aquí la primera parte. Y bueno, quería primero introducir unas cuestiones sobre el esoterismo islámico, porque va a estar totalmente relacionado, dentro del cual se habla de 3 Hermes. Se habla mucho de la doctrina de los 3 Hermes dentro del esoterismo islámico, que Hermes se identifica con Idris. En árabe es el profeta Idris, que en concreto es Enoc también, es el hebreo Enoc, ¿no? Entonces este es el símbolo gnóstico solar, el Enoc es un simbolismo solar, y es el profeta garante de estas ciencias herméticas, de todas estas ciencias herméticas, que serían básicamente la astrología, la alquimia y la teurgia, ¿no? Entonces es Idris, el patrón, el profeta, y se habla de esos 3 Idris. Un Idris antediluviano, antes del diluvio, que sería propiamente identificado de Enoc, y el esoterismo islámico luego habla de 2 Idris, bueno, Irmis, identificado con Hermes, como he dicho. Irmis al-Babili, que sería el Hermes babilónico, y Irmis al-Misri, que sería el Hermes egipcio. Es una forma simbólica de explicar cómo, después del diluvio, los saberes pues, tomaron esas 2 sedes, ¿no? En Babilonia y en Egipto, ¿no? Bueno, pues esto es muy conocido, ¿no? Simplemente, como voy a tratar de ciencias herméticas, pues bueno, mencionar esto, ¿no? De dónde viene Idris, Hermes, Enoc. Vale, luego es curioso, también hay dentro del esoterismo islámico y bueno, del Corán propiamente dicho, se mencionan 2 ángeles que son los que revelaron estas ciencias herméticas a la humanidad, que en concreto son Harut y Marut, que esto recoge también todo un legado que ya aparece en el libro de Enoc, ¿no? Con los famosos Ben Elohim, esos ángeles caídos, esos hijos de los dioses, que revelaron estas ciencias herméticas a los hombres, ¿no? Y incluso del mito de Prometeo, ¿no? Del robo del fuego celeste a los dioses, para la humanidad. Y bueno, siempre hay esa temática, ¿no? de una ciencia celeste a través de ángeles caídos o algo que viene a través de estas revelaciones, de estos ángeles caídos, ¿no? De todas estas ciencias herméticas. Pues el Corán también lo recoge con estos 2 ángeles, Harut y Marut, que también se dice que advirtieron de que era una tentación estas ciencias y que podían extraviarnos de la verdadera realidad divina. Eso también es el mensaje que dan estos ángeles al revelar estas ciencias. Por eso lo digo también, ¿no? como dato importante, ¿no? Bien, entonces, yendo ya aquí a estas tierras, como he dicho, podríamos hablar de que había una gnosis, sí, un conocimiento sagrado, una gnosis pre-andalusí. Evidentemente, los cultos más antiguos del Paleolítico eran ciclologías lunares,
muy asociadas a los cultos a las serpientes, que tal vez sean los más antiguos, lo que se ha llamado la ofiolatría. Esto lo estudió mucho Demetrio Santos también. Y evidentemente, pues aquí en estas tierras de la península, pues también había cultos paleolíticos de ofiolatría, ¿no? Pero luego, claro, empezaron a aparecer pueblos también, todo lo que se han llamado los cultos paganos, que también tenían sus cultos idéreos, ¿no? De todos los pueblos, celtas, íberos, celtíberos, vascones, tartesos. Pero cuando realmente se dice el personaje que he conocido, ¿no? Pues fue Prisciliano, ¿no? El obispo de Ávila Prisciliano, el que introduce una primera gnosis de Oriente aquí en estas tierras, ¿no? Porque él ya se supone que trajo influencias que venían de la Persia, del gnosticismo persa, en concreto del maniqueísmo, ¿no? Pero también incorporando estos cultos astrolátricos que ya había aquí, en la península, ¿no? Porque había, sobre todo en todo el noroeste peninsular, había cultos muy, muy arraigados, ¿no? Y bueno, pues en Prisciliano, como digo, en el siglo IV más o menos ya aparece una primera gnosis de Oriente que ha entrado aquí en la península, ¿no? Pre-andalusí. Pero, bueno, sí, ahora entraré en lo andalusí, pero bueno, hay otra referencia también importante, esta sí ya más vinculada a la astrología también, pues que como conocemos, pues es el libro de las cruces, ¿no? Famoso, pues, bueno, famoso dentro de la comunidad astrológica, porque fuera, ¿no? y aún así dentro, ¿no? Pero bueno, este libro de las cruces, ¿no? También es muy antiguo, ¿no? Aunque es pre-andalusí realmente, ¿no? Es el primer texto astrológico ibérico, por decirlo así, ¿no? De astrología ibérica, ¿no? Traducido así por Alfonso X el Sabio, pero en base también a manuscritos árabes. Creo que hay una versión árabe original de Ubayd Allah en el siglo XI, pero que ya venía de tradición previa al Islam, ¿no? de latino visigótico, parece ser, según los estudiosos, ¿no? También parece referenciado por el que se considera también el primer astrólogo árabo-andalusí, que es Abdelwahid Ishaq ad-Dabi. Este del siglo VIII, IX, se supone que es el primero que se tenga constancia. Fue un astrólogo también conocido que creo que hizo predicciones famosas a un emir, creo que era el emir Hisham. Y bueno, ad-Dabi pues, se considera el primer astrólogo así de estas tierras, ¿no? Árabe, es decir, ¿no? Y bueno, este libro Las Cruces, pues bueno, es ese método propio que había aquí en todo lo que es Al-Ándalus y el Magreb, de una primera astrología que es ese, bueno, en árabe es Tariqa, Ahkam, al-Sulub, es el método de las cruces, ¿no? Y bueno, consistía pues en un círculo y los tres diámetros, como la cruz, ¿no? Y ahí pues se disponían alrededor pues, los 12 signos, las 12 casas para datar ahí los planetas, ¿no? Se usaba sobre todo en astrometeorología este tratado, ¿no? Pero bueno, quería mencionarlo también porque es algo importante también, aunque no es estrictamente andalusí, pero ya es la primera referencia importante de astrología de aquí, hispana, ¿no? Bien, entonces luego lo que es ya entrando al legado que traen los árabes aquí de Al-Ándalus, pues ya básicamente en las doctrinas más esotéricas y herméticas de aquí son estas tres fuentes, diría yo. Los sabeos de Harrán, los hermanos de la pureza y este autor que es Dhul-Nun al-Misri, que fue un gran místico y alquimista de Egipto, que como explicaré ahora, pues muchos autores de aquí fueron de su linaje. Entonces, los sabeos de Harrán, de Mesopotamia, pues bueno, recogerían el antiguo legado de los sabeos, que eran ese reino de la reina de Saba, que estaría antiguamente en la zona de Yemen, y que eran un pueblo astrolátrico, ¿no? Que eran cultos muy a los astros, ¿no? Esta reina de Saba, ¿no? En el Corán se menciona, y de hecho el Corán les considera gente del libro también. Y eran esos transmisores de ese conocimiento de Enoch, esos conocimientos herméticos antiguos, ¿no? Después de que en Grecia se cerraran las academias platónicas y todo, conocimiento hermético, pues se refugian en Harrán, y luego los árabes pues desde allí recogen el legado y empiezan a llegar harraníes aquí a la península. El primero que se tenga constancia es Yunus Ahmed al-Harrani, que es también uno de los primeros, o sea, el primer alquimista al-Ándalus, de procedencia harraní, que trabajó para la corte de Abderramán II, aquí. Sabemos que Abderramán II fue un gran mecenas y se reunió también, pues contribuyó bastante, ¿no? en rodearse de astrólogos y alquimistas. Pero el primer alquimista propiamente andalusí es Ibn Habib, de aquí, de Córdoba también, cordobés, ¿no? Por eso quería mencionar, ahora esta primera parte voy a mencionar a bastantes cordobeses, astrólogos y alquimistas, ¿no? Para al menos mencionarlos, que salgan del olvido, ¿no? Además en estas tierras, ¿no?
Pues este Ibn Jabir pues fue el primer alquimista andalusí. De hecho, se le conocía como el erudito de Al-Ándalus, aquí en el siglo IX. Estamos, pues bueno, en esos comienzos del califato omeya de aquí, ¿no? Del emirato. Bueno, luego hay otra fuente que es esta secta esotérica, hermética, de los hermanos de la pureza, Al-Ikhwan, As-Safá, que forman parte de la gnosis del ismaelismo, que es una rama del chiismo islámico, ¿no? Que la rama chií del Islam siempre ha sido la más esotérica y en concreto dentro de ella el ismaelismo. Este esoterismo chií se le llama irfan en árabe. Entonces, este grupo esotérico pues es muy conocido por unas cartas, unas 51 epístolas que tienen, que fueron muy conocidas en la antigüedad y eran un compendio de diferentes saberes, no solo herméticos. Entonces aquí llegaron también a la península. Hay discrepancia de cómo llegaron, pero parece ser que fue Abdul Hakam al-Kirmani, un discípulo del famoso Maslama al-Mayriti, que las introduce en Zaragoza, en la taifa de Zaragoza, tras sus viajes por el exilio por Oriente. Ya a muy temprana edad, bueno, siglo X, XI más o menos, y entra ya pues esta corriente de la gnosis ismaelí aquí también en la península, ¿no? Y luego esa tercera fuente que he mencionado es este místico, ¿no? Que es Dhul-Nun al-Misri. Al-Misri significa el egipcio, que fue un gran místico sufí, alquimista y taumaturgo egipcio, con el que posiblemente entró en contacto el padre de Ibn Masarra, que ahora lo mencioné, que es la figura clave donde empiezan los hermetistas aquí andalusíes, Ibn Masarra. Y a través de él pues llegan aquí también a la península, ¿no? Pero antes quería mencionar también, que bueno, ya he mencionado, pero evidentemente Maslama al-Mayriti, el madrileño, y el Gayat al-Hakim, ¿no? Que esto ya es muy, muy conocido, pero bueno, pues también forma parte de este legado que había aquí. Bueno, Maslama, pues ya se sabe, pues ese gran matemático, se le consejero de Al-Mansur, se le llamó el Euclides de España también, y se le atribuye ese libro que Alfonso X tradujo como el Picatrix, ¿no? Que en árabe es Gayat al-Hakim, que es el fin del sabio. Se le atribuye a él, pero hay discrepancias, hay versiones, es muy oscuro esto, ¿no? Porque hay quien dice que sí había otro que tenía su mismo nombre, de aquí de Córdoba, otro Abdul Qasim Maslama al-Qurtubi, un poquito anterior a él, y que este sí que sería más esotérico, y que tiene otro libro propiamente de alquimia también, que sería Rutb al-Hakim, El peldaño del sabio. Y entonces, claro, hay toda una historia muy oscura y confusa de este libro, de Gayat al-Hakim, y se le consideró, o sea, es una obra propiamente andalusí, eso es lo primero, ¿no? de esta síntesis que se hace aquí, pero se consideró un grimorio maldito, uno de estos libros malditos, porque, bueno, evidentemente se usó en talismánica y tal, pero es un libro de magia astral, y fue polémico y bueno, hay quien dice que realmente hizo más daño que bien a la verdadera teurgia alquímica de los verdaderos alquimistas, porque a partir de él se empezó a tener mala fama la magia árabe, la magia astral, ¿no? Y que había ya desde la época algunos que lo consideraban como que el autor se había desviado, se había extraviado, que era de lo que he dicho, por eso he mencionado esos ángeles, Harut y Marut, del desvío que pueden producir estas ciencias, ¿no? Esta extraviación, ¿no? Y bueno, y esto, porque claro, es Gayat al-Hakim, el fin del sabio. Desde la cosmología islámica, el fin del sabio no sería hacer amarres, hacer talismánica, ¿no? El fin del sabio precisamente es la entrega mística con la divinidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el fin del sabio dentro del Islam? Entonces, hay quien dice que fue más una extraviación, ¿no? Pero bueno, hay mucha cosa ahí todavía oscura en este libro, ¿no? Bien, entonces, lo que son los autores, la línea de autores hermetistas esotéricos aquí andalusíes, se les llama en árabe batiníes. Batín en árabe significa oculto. Y estos autores, los batiníes, serían los esotéricos o los herméticos, ¿no? Y es precisamente los que entran aquí en Al-Ándalus son de ese linaje que he mencionado de este autor tan importante, Dhul-Nun al-Misri, egipcio. Y el primero, que es Ibn Masarra, que ya hemos dicho que su padre estuvo en contacto con Dhul-Nun al-Misri, parece ser, y Ibn Masarra, de Córdoba, claro, evidentemente también de aquí, es el primer gran autor batiní de Al-Ándalus, ¿no? El primer esotérico. Introduce la ciencia de las balanzas de Jabir Hayyan, que luego la mencionaré también,
bueno, influencia de Pseudo-Empédocles, del neoplatonismo, evidentemente, y sus seguidores fueron perseguidos por los juristas, por los alfaquíes, y hubo en aquella época, y se acabaron refugiando en Almería, en las montañas de Almería, y ahí se formó una especie de escuela de seguidores de Ibn Maserra, porque fueron perseguidos. Y de todo esto ya forma parte de lo que se llama el sufismo, ¿no? la espiritualidad también del esoterismo islámico. Y toda esta línea, evidentemente, ya dio lugar un poquito después al gran Ibn Arabi de Murcia, ¿no? Que más conocido también, el gran místico también andalusí, evidentemente, que lo tenía que mencionar también. Y bueno, no voy a mencionar, después lo mencionaré también. Pero bueno, el Sheikh Al-Akbar, el sheikh más grande, el maestro más grande de todos y el más grande, el sello de la santidad, también se le considera dentro del sufismo, con obras tan importantes como las Futuha al-Makiyyah, las revelaciones de la Meca, o Fusus al-Hikam, los engarces de la sabiduría. Y bueno, pues es el gran sufí, el gran místico, que era de aquí, de Murcia, ¿no? Pero viene de ese legado que ya había abierto Ibn Masarra, que a su vez venía de Dulnun al-Misri. De hecho, Ibn Arabi tiene una obra que habla sobre Dulnun al-Misri y su vida. O sea que viene de ese linaje, de Egipto, del hermetismo árabe que cuajó ahí en Egipto, precisamente en Alejandría y todos los centros de allí, ¿no? Y luego un poquito después también hay otro autor, que es la parte de la cosmología final que voy a hablar andalusí, es la que desarrolla más este autor, que es Abu Ismail Abdullah Ash-Shamsi al-Garnati, es decir, el granadino, que este sí que fue un alquimista puramente, que también de esta línea de Dulnun al-Misri y que bueno, hace una síntesis aquí de la cosmología hermética, ¿no? Que luego ya lo mencionaré también. Este autor, Ash-Shamsi, lo dio a conocer el espagirista granadino reciente de Abu Omar, de Granada. Bueno, entonces vemos que aquí en Al-Ándalus se forjó todo este legado, toda una tradición de lo que se llamó los hukama, que eran, es el plural de hakim. Hakim es sabio, ya hemos visto Gayat al-Hakim en árabe, ¿no? Entonces, hakim se les llamaba aquí en estas tierras a los alquimistas médicos, a los sabios, que esto ya viene desde Yabir Hayam, el gran alquimista árabe, que ya se les llamó así, ¿no? Se formó toda una tradición terapéutico-espagírica, teúrgica también, ¿no? Pero incorporaban la teurgia a través del estudio de la palabra, la escritura y los nombres divinos, porque la ciencia de las letras era muy importante, que estaba relacionada también con la astrología y con la alquimia, para la teurgia. Entonces había como dos, se han propuesto a veces como una alternativa a la palabra medicina, ¿no? Que hay quien dice si procedía de los medos o tal, pero que realmente es la curación por lo contrario, que vendría de la tradición de Galeno, que es hasta el día de hoy, ¿no? En árabe se les llama tabib a los médicos, pero se ha propuesto también como paralelo la palabra quemicina, que sería esa terapéutica desarrollada por estos alquimistas astrólogos, y que sería procedente de la palabra Kemit, que es como se llamaba el antiguo Egipto, ¿no? Entonces eran los químicos, los que practicaban la quemicina, ¿no? Enseñada en las casas de la vida de Egipto, ¿no? Y a estos que practicaban la quemicina se les llama en árabe hakim, que son estos autores, ¿no? Que es la curación por el símil, es decir, lo que luego Paracelso hablará de las signaturas, del símil, curar un símil, ¿no? Desde ese mismo símil. Bien, entonces tenemos como aquí, nada, he recopilado aquí un poco de... Es que hay tantos autores de aquí que hubo del Andalus que, claro, aquí tengo que mencionarlos rápido porque, bueno, hay toda una línea de grandes filósofos que es muy conocida, ¿no? De Falásifa en árabe, Ibn al-Sid de Badajoz, Ibn Hazm de Córdoba con el famoso collar de la paloma, Aben Pace de Zaragoza, Ibn Tufail de Cádiz con el filósofo autodidacta y Averroes de aquí de Córdoba también tan conocido, ¿no? Luego estaría línea de astrólogos, astrónomos, que en árabe se les llama ulama al-ahkam al-nujum, que significa los conocedores, los científicos de los juicios de las estrellas, sería en árabe. Y ya he mencionado ese primer astrólogo, Abdel Wahid al-Dabi. Luego, por ejemplo, Abbas ibn Firnas de Ronda, que fue muy conocido porque fue el primero que voló aquí en Córdoba, que se subió a una torre
con unas alas y se tiró. Es a nivel histórico que se le considera como el primer vuelo así humano. Pues, y era también astrónomo y astrólogo también. Maslama de Madrid, que ya he mencionado, evidentemente, y su escuela. Ali Ben Rayel, que aunque no era propiamente de aquí, creo que era magrebí, pero es muy importante su libro del juicio de las estrellas y pues todo lo que es también la astrología de aquí, de estas tierras, ¿no? Ben Ezra también, aunque era judío, pues también muy importante, aquí. Y bueno, Azarquiel también, de Toledo. Aquí se me ha movido, se me ha desplazado por ahí. Azarquiel de Toledo, con sus tablas y todo, pues también, precursoras de las de Alfonso X, pues también eran, bueno, astrónomos, astrólogos, ¿no? Y luego esa línea de los batiníes que he mencionado, de los más ocultos, esotéricos, que también se les ha llamado mutasawif o sufís en árabe, ¿no? Que es, el primero es Ibn Masarrá de Córdoba, también estaba Abu Madian de Sevilla, un gran sufí, Ibn Arabi de Murcia, Ibn Sabin también de Murcia, también un gran sufí, no tan conocido, Ashamsi, este alquimista de Granada, que he mencionado también, ¿no? Entonces vemos que aquí había una, bueno, había una efervescencia, ¿no?, de sabiduría, ¿no? Y luego también aquí, se me ha movido un poco aquí al ponerlo, las flechas. Nada, esto es un cuadro de cómo este hermetismo andalusí fue tan importante como conduce también y llega hasta Paracelso. Si os dais cuenta, de Paracelso se dice que tuvo dos fuentes. Una es el abad Tritemio, que es el padre de la criptografía y que era un gran erudito. Pero es que el abad Tritemio también se dice que tuvo mucha influencia de Ramón Llull. Y Ramón Llull era también de estas tierras, aunque bueno, era del otro lado, cristiano, pero sabía muchas lenguas y sabía árabe, Ramón Llull. Y como sabía árabe, leyó a muchos autores de estos hermetistas andalusíes. En concreto, sobre todo, se supone que le influenció mucho Ibn Arabi e Ibn Sabin. Entonces, todo lo que le llegó a Paracelso desde Abad Tritemio se podría remontar desde ahí a estos autores andalusíes. Pero es que además también se cuenta de Paracelso que en un viaje en Estambul tuvo un encuentro misterioso con con este personaje, un tal Solimán Trismosin, que se dice que le transmitió el secreto de la piedra filosofal. Y este Solimán Trismosin era de origen andalusí, era un alquimista de familia andalusí, ahí afincado en Estambul, que precisamente parece ser que algunos le atribuyen a que sea el autor del famoso Splendor Solis, ese famoso libro alquímico de estas láminas tan importantes, ¿no? Entonces vemos que Paracelso, el autor tan importante de referencia de la alquimia y la espagiría ya entre el Renacimiento y ya al comienzo de la modernidad, quiero decir, pues también conduce aquí, evidentemente, porque entró por aquí, todo lo de Oriente entró primero por aquí y luego de aquí se trasvasó al cristianismo, ¿no? Vale, pues voy a pasar a la segunda parte. Voy a avanzar un poquito porque si no, para que me dé tiempo. La parte más de... Bueno, ahora quería hablar una introducción más cosmológica, un poquito el tema de las esferas y tal. Bueno, para introducir ya algunas cuestiones, ¿no? Algo se ha hablado también aquí en la conferencia de Rafa y eso se mencionó algo, pero bueno, voy aquí a desarrollarlo, este tema de las esferas. Todas las cosmologías tradicionales, pues bueno, todo el modelo cosmológico de estas ciencias sagradas, como la astrología y la alquimia, se basa en una Tierra central y estacionaria y lo que se ve a simple vista pues son los 7 planetas que eran considerados esferas envolventes y la octava esfera que es el fondo de las estrellas fijas. Y ya está. Esas 8 esferas es lo que todas hablan que era que es lo visible, ¿no? Luego ya, bueno, pues cada cosmología se han introducido otras esferas, ¿no? Que si la esfera del zodiaco tropical sería otra añadida, una novena o tal en algunos autores, que si también se añadía el primum mobile aristotélico, el primer motor de Aristóteles también. Los cristianos, las cosmologías más cristianas, que si la zona del Empíreo, que era una zona también como una región más paradisíaca o más de ángeles, y en el gnosticismo el pleroma, que sería ya la propiamente de la esencia divina, ¿no? Entonces, bueno, aquí
pues hay diferentes, ¿no? De hecho, en la cosmología griega, por ejemplo, en estos primeros intentos más de cientificarlo, de geometrizar todo, pues se sabe que, bueno, que empezaron a haber muchos modelos para explicar los movimientos de muchos modelos de muchas esferas, ¿no? Eudoxo, pues las esferas concéntricas, pues llegó a establecer hasta 27 esferas en total en su sistema. Luego su discípulo Calipo añadió algunas más, hasta 33 en total. Luego Aristóteles incluso añadió 22 más, hasta un sistema de 55 esferas, que aún autores en la Edad Media árabes mantenían un sistema de 55 esferas, ¿no? Para explicar pues, estos movimientos, que bueno, todo esto culmina con Ptolomeo, que establece el modelo más preciso y más predictivo que durará más de 1000 años, ¿no? Como es sabido, con sus excéntricas, epiciclos, pues para explicar pues, las retrogradaciones de los planetas y todo, ¿no? Entonces vemos que el tema de las esferas, pero bueno, aquí, más que en esta parte más científica griega que comienza aquí, y que luego con el giro copernicano tiene otra vertiente, aquí es más la parte simbólica que quería hablar, que vendría de la línea de Platón, por ejemplo, que Platón considera pues esto, que los planetas y las estrellas tienen un alma, una inteligencia, un daimon precisamente también, ¿no? Que son como creaciones del demiurgo, que quien habla primero es Platón, de este demiurgo, que modelan el ser humano en esta caverna cósmica, ¿no? En la que estamos, ¿no? Entonces, esta idea es importante y no solo aparece en los griegos, ¿no? En las cosmologías gnósticas, en el gnosticismo, pues también es una filosofía muy elevada, una espiritualización mucho de la astrología original, ¿no? Y se jerarquiza el cosmos, pues divinizando mucho todas las fuerzas, ¿no? 12 planos o eones, 7 niveles o esferas, y bueno, básicamente son los 7 planetas, pues es lo que llaman la hebdómada, que son esos 7 arcontes del reino del demiurgo. Y claro, toman ya con el gnosticismo, que es muy dualista, que viene de Persia, ya toman una componente muy demoníaca, esas fuerzas planetarias de los arcontes, ¿no? Porque nos encadenan aquí en este mundo, ¿no? Material. Y después de la muerte no nos dejan atravesar otra de las esferas, ¿no? Y el pleroma, que es esa plenitud de la divinidad más allá de los cielos, ¿no? Entonces, aquí viene, con los gnósticos, lo quería mencionar porque viene la idea de esta idea de que el alma que desciende y asciende por las esferas, que viene de las primeras sectas gnósticas de los sofitas, que eran adoradores de la serpiente, ¿no? También. Y esto es importante porque luego también esta cosmología árabe también retoma esa idea de ascenso y descenso, en concreto la que he mencionado de aquí. Entonces, esta parte cosmológica simplemente la quería mencionar por eso, porque es, primero, dos ideas importantes. Una, la del alma de los planetas, que los planetas tienen, hay una divinización de los influjos planetarios y en cada tradición, pues Mesopotamia y luego Grecia y Roma, pues son dioses, se les llama dioses, ¿no? Ángeles también se han considerado pues desde los persas, ¿no? Que viene desde la angelología persa y que retoman los hebreos también, ¿no? Por influencia. Daimones o inteligencias, que también se habló aquí, ¿no? De daimones, genios, más de la línea greco-hermética, retoma más esta línea de daimones. Los arcontes, en el sentido más negativo del gnosticismo. Y en el Islam, en todo lo islámico, pues se asocia o bien a los profetas, en un momento se asocia a profetas, o bien a jinns, que es como ellos llaman a los genios también, ¿no? Serían esos daimones, ¿no? Aquí también tendría que añadir, en la India también, que se les llama grajas, ¿no? Los navagrajas son los 9 planetas de la India, y graja es un término sánscrito que significa lo que te atrapa, lo que te estira, ¿no? Es como, estos grajas es la misma idea arcóntica, ¿no? Que vemos en todos lados, ¿no? Como algo que te atrapa hacia aquí abajo, ¿no? Entonces, esta era la idea antigua, las cosmologías antiguas del principio espiritual de los planetas, ¿no? O anímico, ¿no? Y esa segunda idea que he resaltado es esa idea de que hay un ascenso y descenso por estas esferas planetarias, ¿no? Y esto lo vemos también en la antigüedad por todos lados, ¿no? Que ya viene desde Babilonia, ya se hablaba, pero bueno, en Platón, pues el famoso mito de de este personaje que muere y ve lo que ocurre y luego vuelve, ¿no? Y que es como el final de la República de Platón, ¿no? Que lo narra. Cicerón también, con el sueño del Escipión, que comenta Macrobio, ¿no? También desarrollan esta idea nuevamente, hasta llegar al propio Dante, con la Divina Comedia, que se dice que también tuvo influencia del sufismo, de Ibn Arabi, como señaló Asín Palacios, aquí también en España, el estudioso. Entonces vemos que aquí todo hay
hay una tradición occidental que permanece esa idea de ascenso y descenso por las esferas. Pero es que en el lado más oriental y semita eso también está. Este tema de los viajes celestes en el origen es algo chamánico, es algo de chamánico, ¿no? Pero en la tradición semita pues aparece, por ejemplo, el famoso sueño de Jacob, ¿no? De la escala Dei, que ve ascender y descender por ella ángeles, pues es una imagen de ello, ¿no? El propio Enoc, que ya he mencionado, el propio Enoc es arrebatado a los cielos sin morir, ¿no? Por Yahvé, y en los cielos es transfigurado en Metatrón, el ángel de la faz divina, ¿no? Guardianes de estos saberes. También el profeta Elías también se dice que asciende al cielo sin morir. Entonces vemos esos viajes celestes, ¿no? Y en todo lo que es la mística de la Merkabah, que es la cabalística, propiamente dicho, de la carroza divina, ¿no? De la visión de Ezequiel y todo. Entonces vemos que aquí hay toda una parte de hebrea, que está ese tema de los viajes celestes, que evidentemente en el Islam, pues esto toma su culmen y su síntesis en la experiencia iluminativa más elevada del profeta Muhammad, que es su viaje nocturno. Pero es la misma idea, ¿no? Que es lo que se llama al-Mi'raj, que es la noche de la ascensión, ¿no? Que es una experiencia que tiene iluminativa, pues que a través de un animal simbólico, al Burak, esa bestia imaginaria del plano visionario, pues le lleva viajando primero horizontalmente hasta Jerusalén, a la mezquita de Al-Aqsa, y de la mezquita de Al-Aqsa asciende verticalmente por los 7 cielos, guiado por el arcángel Gabriel, Jibril en árabe. Entonces le va, en cada esfera, en esta experiencia de Muhammad, pues se encuentra un profeta de este linaje semítico. Entonces vemos aquí ya una asociación de las esferas con profetas, que es la que mantendrán todos los autores árabes, evidentemente, ¿no? En la luna, pues es Adán, el primer hombre. En Mercurio se encuentra a Juan el Bautista y Jesús, los dos. En Venus se encuentra a José. En el Sol se encuentra a Idris, que es Enoc. En Marte a Aarón, en Júpiter a Moisés y en Saturno a Abraham. Hasta más allá de la faz de Alá, que en su experiencia iluminativa va más allá de esos cielos, incluso más allá del profeta Jibril. Bueno, esta es la experiencia iluminativa mayor, iniciática del profeta, ¿no? y entra dentro de esta parte cosmológica que he mencionado, ¿no? Entonces, también propiamente la cosmología islámica entrando ya, pues sí que se podría referenciar como un lado, en todas cosmologías antiguas hay un lado activo y un lado pasivo. Esto lo vemos desde en China, con la idea del yin y el yang, en las cosmologías de la India, sobre todo el Sankhya, que habla de Purusha y Prakriti, es muy parecido. Siempre en todas las cosmologías tiene que haber un principio masculino y femenino. Pues en la cosmología islámica también. Y hay diferentes nombres y hay una jerarquía, ¿no? Por ejemplo, hay un primer par que es la orden divina, el mandato divino, al-Amr, que en el Corán que se menciona kun, fayakun, que es hágase y se hizo la luz, que es como el fiat lux latino, que tiene su contraparte pasiva en la naturaleza universal, que se llama at-tabi'a. Luego está también otra pareja, a otro nivel, que es el Espíritu Santo, que es al-Ruh, al-Quds, y la materia prima, que es al-Jabá, ¿no? Es lo mismo. Y aún se habla también a veces del intelecto primero, que es al-Aql, al-Awal, y el alma universal, al-Nafs, al-Kulliya. Y también el intelecto y el alma, ¿no? Que esto sobre todo es interesante porque también se pone la imagen simbólica del cálamo supremo, al-Qalam, al-Ala, y la tabla guardada, al-Laub, al-Mahfuz. Porque esto lo enlazaré ahora porque también esa idea de que el intelecto supremo es un cálamo que escribe los destinos en una tabla escondida, que es la tabla del alma universal, pues esa idea del verbo es muy importante en la revelación coránica y en todo el Islam. Esta idea del cálamo y la tabla guardada. Y empapará también todas las ciencias herméticas. Vale, mencionar también, dentro de esta cosmología islámica, en la parte más sufí, siempre se ha hablado del hombre perfecto, al-insan, al-kamil en árabe, que es como el prototipo del ser humano original, como el Adán Kadmón de la Cábala, ¿no?
y que es como la síntesis de todos los grados existenciales, ¿no? Porque el ser humano es como la criatura más perfecta que sintetiza todo en ella, ¿no? Y esto es la base también del hermetismo, ¿no? De hecho, se mencionaba que no solo que el hombre es un pequeño universo, sino que el universo es un gran hombre, ¿no? Que es el principio de analogía de la tabla esmeralda, ¿no? Como es arriba es abajo, pues se basa en esta idea del hombre universal, el hombre perfecto, ¿no? Ibn Arabi, en este mundo de las analogías, clave de todo hermetismo, le llamó alam al-mithal, o también mundo de lo imaginal, alam al-khiyal, ¿no? Que es el mundo intermedio que une lo de arriba y lo de abajo, y es el mundo también de las visiones y de los ángeles, ¿no? Por lo tanto, desde esta cosmología más sufí, pues la manifestación, el mundo es visto como un espejo epifánico que refleja las luces del uno, sin segundo, que es Allah, ¿no? Y esa idea es lo que se ha llamado Wahdat al-Wujud, que es la unicidad de la existencia, ¿no? Y bueno, esto está dentro pues, de todas las cosmologías más gnósticas sufís del Islam. De hecho, en la zona de Persia, más de Oriente, pues serían más la cosmología israquí. Israquí es la hikma, israquí es la sabiduría persa propiamente de ahí de Oriente, que desarrollaron mucho una metafísica de la luz y de los cielos esotéricos, Batin al-Falak. También hablaron de esas 8 esferas, ¿no? Hasta las estrellas fijas, pero en su visión imaginal, esa octava esfera de las estrellas fijas era vista como la Osa Mayor, por ejemplo, y la polar, eran vistos como orificios que reflejaban la luz que había más allá. Eran como orificios en esa esfera, ¿no? Que traslucían el trono divino que está detrás de esa octava esfera, ¿no? Y las 7 estrellas de la Osa Mayor eran vistas como 7 polos espirituales, Aktab, en árabe. 7 polos espirituales que son como si fueran unos agujeritos que traslucen la luz metafísica que hay más allá de ellos, ¿no? Entonces desarrollaron toda una metafísica de la luz ahí, y esta idea de la estrella polar, también esta idea universal de que es el axis mundi, ¿no? En la novena esfera estaría esa luz metafísica, también le llamaban luz negra incluso, ¿no? o la tiniebla mística, ¿no? Que es el aspecto del sufismo que habla de huilla, que es la ipseidad de la divinidad, ¿no? Pero bueno, avanzo un poco porque quería ir a la parte importante, que es aquí a la última. Esto ha sido más una introducción cosmológica, y aquí ya para entrar en lo que es más la cosmología del hermetismo andalusí propio que se gestó aquí, ¿no? Que venía de Oriente también, de Egipto y todo esto, ¿no? Entonces, primero mencionar la idea que tienen de la cosmogénesis, de la cosmogonía, ¿no? Como he dicho, esto sobre todo viene de este autor, Dhul-Nun al-Misri, el egipcio, y claro, toma cosas del hermetismo, hacen una síntesis con lo islámico, pero también toman parte de ese hermetismo egipcio, ¿no? de las cosmogonías egipcias, ¿no? Sobre todo de la teogonía de Memphis, Menfita, ¿no? Del dios Ptah, ¿no? El dios Ptah es el dios que crea con la palabra en Egipto, y esto va a ser muy importante en estas tradiciones abrahámicas por el tema del verbo creador, y muy importante en la teurgia. Y se retoma de aquí sobre todo de la teogonía menfita. Y bueno, la cosmogonía egipcia, pues había este mar original, este mar primordial increado llamado Nun, ese océano que contiene todas las potencialidades, ese caos primigenio, y de ahí aparecerá el espíritu de Allah, en esta síntesis ya islámica, que es Ruh, ese espíritu, que también será ese verbo creador, hace una primera separatoria de la luz de las tinieblas, ¿no? En este mar universal. Y esto los alquimistas ya vieron como una operación de ordo ab caos, que es una primera coágula, una primera coagulación en ese aspecto disolutivo de esas aguas de ese mar, ¿no? Y esto pues, va a ser muy importante en esta, porque aquí ya aparece la idea alquímica del solve et coagula, de esta idea de disuelve y cuaja, ¿no? De la propiamente alquimia, que es ilm alquimilla, que son los 2 agentes, los 2 principios de la creación. Según la alquimia, pues son 2 principios, creación en árabe es halaka, que son 2 principios, que son el sulfur y el mercurius, el azufre y el mercurio. El sulfur, en árabe kebrit, es el aspecto coágula,
esa fuerza coagulante, y el mercurius, llamado en árabe zibak, es el aspecto disolvente de la naturaleza. En términos modernos podríamos identificar ese solve con la entropía, la tendencia al desorden de un sistema, y el aspecto coagula con lo opuesto, la negentropía, que es la tendencia a coagularse un orden dentro de un sistema, ¿no? Y esto, desde la cosmovisión alquímica hermética, pues todo es sulfur y mercurio, todo es solve y coagula, ¿no? Y una cosa muy importante es que no se consideran principios absolutos, ¿no? Es la primera dualidad, pero no se consideran principios absolutos como en el gnosticismo, porque en el gnosticismo, la luz y las tinieblas, el Dios bueno y el Dios malo, queda algo irreconciliable y se genera todo ahí, toda una moral incluso. En el hermetismo no, el hermetismo es dialéctico. O sea, hablan de que en el mercurius hay un sulfur y en el sulfur hay un mercurius. Es un poco como en el taoísmo, que en el taoísmo se dice que en el yin está el yang y en el yang está en el yin. Por lo tanto, es un dualismo armónico y pues dialéctico. Pues el hermetismo árabe desarrolla mucho esta idea de que el sulfur y el mercurio están entrecruzados y forman toda la creación. En cambio, las líneas más gnósticas absolutizaron esos dos principios y, bueno, llevaron otra línea. Bien, entonces, mencionar también lo que se conoce como la ciencia de las balanzas, de Jabir ibn Hayyam, que fue el gran alquimista árabe conocido por los latinos como Geber, ¿no? En árabe es Ilm al-Mizan, la ciencia de las balanzas, que es su sistema por el que estableció el orden del universo como un movimiento pendular, como un movimiento simétrico, como con un ritmo entre lo visible y lo invisible, a través de esos dos principios, solved coagula. Y eso es el objeto de estudio del sabio, del hakim, y no el picatris u otras cosas, por ejemplo. Pero bueno, entonces esta Ilm al-Mizan es la base del hermetismo, de ver cómo se da esa simetría entre el mundo visible y el mundo no visible, que son en árabe el mulk y el malakut. El mulk es el mundo del reino de los sentidos, de los 5 sentidos. El reino de lo visto, que predomina el sulfur, la coagulación en este plano material. Y el malakut es el reino de lo invisible, de lo no visto, también de los ángeles, de los malaika, que es el mercurius, el solve. Por ejemplo, el mundo, cuando nos vamos a dormir, el mundo psíquico, el mundo interno es solve, es disolvente, ¿no? Y cuando estamos en vigilia, los cuerpos están coagulados, la realidad está materializada, ¿no? Entonces es el mercurio sulfur en el mundo visible y invisible, el mul y el malakut. Pero hay un tercer mundo, que es el Jabarut, que esto, pues en el sufismo son muy importantes estos 3 mundos. Y el Jabarut es el reino del poder, de la potencia divina, y es el mundo que entrelaza, que mantiene esa dialéctica entre el sulfur y el mercurio, entre el mundo de lo visto y de lo no visto. Y es esa sal que se ha llamado también, se la ha identificado a veces. Esto es interesante porque Jabir ibn Hayyam, que por cierto Jabir, pues el mismo nombre de Jabarut, también del arcángel Gabriel, Jibril, también es la misma raíz, que significa poder, potencia. Y Ibn Hayyam lo identifica con la aljibrilla, con el álgebra, que es el gran aporte de los árabes. La aljibrilla es la misma raíz de Jabarut. Entonces, para ellos, la aljibrilla, el álgebra, es el manejo de la teurgia, de manejar lo que permite entrelazar el mundo visible con el no visible. ¿Y el álgebra qué es? El álgebra es establecer ecuaciones, que es la ciencia de las balanzas, balancear 2 polos en una ecuación, pero el gran aporte de los árabes con el álgebra es que introducen variables a través de letras y números. Exacto, el cero además que trajeron de la India. Entonces, esto se dio en esta cosmovisión que tiene un trasfondo teúrgico, porque permite hacer la ciencia de las balanzas operaciones desde el Jabarut, que son operaciones de teurgia, moviendo la realidad de las letras conjuntamente con la realidad de los números, porque las letras y los números son lo que estructuran toda la realidad por el verbo creador. De hecho, en el malakut, el dominio del malakut es la aritmética como tal, y el dominio del mulk es la geometría, que es el cuerpo del número. Y también
el plano del Yabarut sería a través del silencio, el Malakut la palabra y el Mulk la grafía, ¿no? Entonces, esto es muy en síntesis, esta ciencia de las balanzas de Jabir ibn Hayyan Geber, que introduce Ibn Masarra aquí en Al-Ándalus, ¿vale? Entonces, por eso es importante, porque este sistema es el que va a influir en la cosmología de aquí. Y vemos, por ejemplo, este esquema es como desde esta cosmología que cuajó aquí, que coaguló aquí, pues por ejemplo se establecía como un orden de manifestación hasta los planetas, por ejemplo. En una visión como jerárquica, ¿no? Desde Dios, Allah, pues el espíritu de Dios, que sería ese Ruh, establece una primera separatoria, que es ese Solvet Coagula inicial, que sería una primera separatoria entre la luz y las tinieblas. Un primer sulfur y un primer mercurius, que serían ese mundo de lo visto, coagulado, y cuando manifiestas algo queda algo en sombra, siempre, y ese mundo en sombra sería el Malakut, de lo no visto. Pero se entrelazan entre ellos en una sal, que es el Yabarut, ¿no? Es lo que he explicado. Entonces luego todo se va bifurcando según movimientos solve et coagula, ¿no? Del Mulk, de esa primera sulfur de manifestación, un aspecto coágula se dará el fuego, el elemento fuego, y un aspecto disolvente, el aire. A su vez, del lado del Mercurio, del Malakut, un aspecto coágula le dará la tierra y un aspecto disolvente, el agua, ¿no? Y a su vez, de cada uno de los 4 elementos, nuevamente un solvet coágula va a dar cada uno de los planetas junto a la Tierra. Del fuego, el aspecto coágula del fuego es el Sol, el aspecto disolvente del fuego es Marte, del aire, el aspecto coágula del aire es Júpiter, el aspecto disolvente del aire es Mercurio, de la Tierra, el aspecto coágula es la propia Tierra, y el aspecto disolvente de la Tierra es Saturno, y del agua, el aspecto coágula es Venus, y el aspecto disolvente del agua es la Luna, ¿vale? Entonces, esta era la cosmología con la que trabajaban estos Hukamá, estos Hakim, estos sabios, principalmente en la tradición que había aquí en Andalusí, de alquimistas que combinaban principios astrológicos, pero de esta cosmovisión, ¿no? Alquímica. De hecho, también hablan de la antropogénesis, ¿no? La génesis del ser humano, también la desarrollaron en este proceso de ascenso y descenso por las esferas. Y esto lo retoma Shamsi del egipcio aquel, de Dulnur al-Misri. Entonces, por ejemplo, hablaban aquí brevemente algunas cosas a destacar. Hamemit es un término, creo que venía de egipcio, que venía de la primera chispa o la primera semilla que aparece en ese mar indiferenciado de Nun, antes de que se manifieste algo, lo hablaban a veces como un pececillo que aparece ahí, que va a coagular un alma o un átomo de conciencia, que va a acabar coagulando por todas las esferas. Decían que estaba girando unos 120 años alrededor del Sol. Aquí habría que indagar claves simbólicas. Hasta que finalmente es atrapada por las fuerzas de las esferas planetarias, que en árabe se les llama manazil, que manazil significa espacios o lugares de descenso. Y también a las mansiones lunares se les llama así, pero a las esferas también a veces les llamaban así. Entonces, ese Hamemit va oscilando hasta que esa chispa, ese pececillo del mar, hasta que es atrapado, y entonces va descendiendo por esas esferas planetarias en todo lo que es desarrollar una embriología espiritual, por llamarlo así. En cada esfera va tomando unos atributos hasta coagularse finalmente, ¿no? De hecho, pues realmente, pues como sabemos, el embarazo son 10 ciclos siderales de la Luna, realmente. O sea, 9 ciclos sinódicos, pero realmente son 10 ciclos siderales de la Luna. Y eso da que más o menos estaría unos 40 días en cada esfera. Entonces ellos decían que estaba 40 días en cada esfera, ¿no? Y ahí pues lo asociaban ya con las letras. En el alifato árabe son 28 letras, ¿no? Y 28 letras lo ponían en equivalencia con los 280 días más o menos de ese ciclo del embarazo. Por lo tanto, daba que más o menos cada 10 días, ellos decían que el Ruh, el espíritu, en ese embrión, pues el Ruh insuflaba una letra cada 10 días. Entonces integraban ahí todas las letras también en la cosmología, ¿no? Y en esta antropogénesis pues hablaban, por ejemplo,
No voy a desarrollarla aquí por cuestiones de tiempo toda, pero bueno, la esfera de Saturno, por ejemplo, es la primera coagulación fuerte, el primer sulfur fuerte, que ahí se formaba lo que llamaban el Sahu. Estos son términos egipcios todo, del hermetismo egipcio. El Sahu, que era el patrón invisible que estructura la materia, que vendría a ser como todo el diseño natal. Esto le llamaban el Sahu, y es muy importante también en las operaciones de la alquimia y de la espagiria, este Sahu. Cuando quieres crear algo, primero tienes que crear un diseño. Pues ese diseño es el Sahu, y se formaba aquí en esta primera coagulación en Saturno. Luego iba descendiendo y en cada una pues se iba incorporando de unas facultades, ¿no?, el alma. Y, por ejemplo, en el Sol, que era muy importante en el medio, es curioso que parece ser que los antiguos egipcios también levantaban una carta astral del momento en el que el alma atravesaba supuestamente esa esfera del Sol, porque era la más importante, que le llamaban la carta del Ka. El Ka, como sabemos, en la antropología egipcia es la fuerza vital. Y más o menos eran unos 180 días tras la gestación. Claro, aquí esto, pues no sé, yo me pregunto si tendrían alguna técnica parecida a la trutina de Hermes, tal vez, que se haya perdido, para calcular esta carta del Ka, que sería la carta de cuando el alma atraviesa la esfera del Sol. A lo mejor había, no lo sé, no sabemos, esto ya tal vez se haya perdido, ¿no? Pero esto ya viene como, esto es muy antiguo egipcio, ¿eh? Y luego también, una vez ya nacido, también desde esta visión alquímica, pues se considera que en la vida hablaban de que hasta los 33 años de vida, todo ser humano, se entra en un proceso, hay un proceso coágula, que predomina el sulfur, que tiene sentido, como sabemos, el ciclo de 33, ¿no?, de las revoluciones solares, ¿no? Y entonces se dice que hasta los 33 estamos en un proceso coágula, y luego la vida entra en un proceso disolvente, que nos vamos envejeciendo, ¿no?, hasta la muerte, ¿no? Entonces, bueno, esto también es interesante. Aquí vemos este esquema de este mar de Nun, de cómo esa chispa entra por las esferas, y luego también en la parte iniciática, un primer coágula, pero luego en la parte iniciática un solve, ¿no? Entonces, bueno, me quedan unas partes, voy a irlas pasando rápido para que me dé tiempo para ir acabando. El hombre también, en esta cosmología, se le considera a Adán el jalifa, el representante de Alá, el rey de la creación, y también se le da unos atributos, ¿no?, porque tiene la facultad de nombrar y numerar todo lo creado en el paraíso, ¿no? Entonces vemos nuevamente la importancia del número, la palabra y la escritura, que son atributos también, la corona, el trono y el cetro, también, que se le consideraban, ¿no? Pero bueno, esto lo ponía en relación con la ciencia de las letras. Con la ciencia de las letras, que es ese atributo del Adán, el hombre hecho a imagen y semejanza, de la capacidad de crear con las letras, ¿no? Y esto es importante, es asimillas, como se llamaba la ciencia de las letras en árabe, y de las transmutaciones. Y como ya he hablado un poco del alifato de 28 letras tan importante, y ese es el verbo divino creador, manifiesta, son los primeros prototipos divinos, las 28 letras árabes, ¿no? Y esto, pues todos los autores, y Ibn Arabi también, señalaban que primero vienen las 28 letras y luego vienen las 28 mansiones lunares. Y ahí están incluidas la totalidad de la creación. Pero antes de las 28 mansiones lunares están las 28 letras. Entonces esto es importante, porque el verbo primero es la palabra, y primero es el verbo, y luego es el espacio, y luego se espacializa. Entonces, esto lo tenía muy presente. Y bueno, la ciencia de las letras, pues todo el tema, 14 letras son solares, 14 lunares, componen los 99 nombres de Allah, por ejemplo. Hay nombres más solve, nombres más coágula, y bueno, esto sería otro ámbito, pero lo menciono simplemente para ver la importancia que tenía la ciencia de las letras, que estaba entrelazada, ¿no?, y en las operaciones de teurgia, ¿no? Y aquí me queda la última parte más de mansiones lunares, que es más astrológica, que para ir acabando. Ya he dicho que Manasil son las esferas de descenso, Manasil al-Qamar, que es la luna, que eran usadas principalmente en astrología lectiva, teurgia y talismánica, ¿no? Estas mansiones lunares originalmente se asociaban a asterismos, a estrellas. Es decir, que todas las astrologías más antiguas eran lunares y siderales. Esto es conocido, ¿no? Evidentemente hubo mucha influencia de lo hindú que trajeron hacia aquí los árabes, y evidentemente hay como una importación de las nakshatras de la India. Y lo que pasa que en la astrología árabe ya empieza a haber como una transposición al zodiaco tropical, que ya empieza a usarse más el zodiaco tropical
por el uso de los cálculos astronómicos, de las tablas, desde Azarquiel hasta luego de Alfonso X, y bueno, empiezan ahí, y a veces hay autores que siguen más. Bueno, esto sería un tema aparte, ¿no? No quiero abrir ahora este melón de sideralismo, tropicalismo, pero que bueno, que en la astrología árabe hay de todo, ¿no? Y lo que sí que está claro que en el origen estas mansiones lunares eran desiguales. Eran desiguales, porque eran cómo se movía lo que avanzaba la luna visualmente, ¿no? Entonces, según la fase, no eran igual. Y luego sí que hay un proceso de tropicalización también que se les establece como iguales, ¿no? Pero bueno, era simplemente mencionar que era una astrología lunar. La astrología lunar era muy importante en la astrología árabe. Y también a nivel simbólico y alquímico lo asociaban con el ciclo de Osiris, de 14 días de solve, de desmembración del cuerpo de Set, y 14 días coágula, de recomposición del cuerpo. Esto lo usaban en alquimia para dosificar también las aplicaciones, en las fases lunares menguante creciente, bueno, importancia de las isigias, partes árabes, todo esto ya es conocido, pero bueno, que se desarrolló mucho. Pero yo quería hablar de esta parte del lunar, que en Ibn Arabi, por ejemplo, en la astrología o la cosmología de Ibn Arabi, toma esas 8 esferas que ya hemos hablado, añade unas más divinas, las torres zodiacales sería el zodiaco tropical, ya introduce lo tropical, ¿no? Y añade el pedestal divino, el trono divino, que son ya más espirituales. Pero el tema está que en Ibn Arabi ya aparece una relación de las mansiones lunares con el zodiaco tropical, que no era así en el origen, ¿no? Que es en el esquema que él hace, como aparece en la obra de Titus Burckhardt, que lo comenta, ya asocia la primera mansión lunar al cero de Aries tropical, lo cual ya es una tropicalización de las mansiones lunares, ¿no? Al menos en Ibn Arabi ya aparece, no sé si en autores antes o tal, y es lo que mencionaba antes, ¿no? A ver, el esquema de Ibn Arabi, que es muy importante, asocia los nombres divinos, toda la cosmogonía, cómo se manifiesta todo hasta el origen, desde el origen hasta el hombre, hasta el reino mineral, lo asocia mucho con el movimiento de la luz, que es ya tropical. O sea, las esferas más elevadas del trono y pedestal divino las asocia al solsticio de verano, máxima luz, y eso va, la cosmogénesis, hasta el elemento tierra y el reino mineral que los pone en el solsticio de invierno, en Capricornio. Entonces, es una transposición simbólica tropical que aparece, y además les da tamaños iguales a las mansiones lunares. Y como sabemos, en el origen estaban asociadas las mansiones lunares a estrellas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente mencionar esto porque también es interesante en la astrología árabe cómo se da esto, ¿no? Y nada, ya para acabar, esta es la última diapositiva, ya es mencionar pues que, bueno, que la astrología árabe es un campo muy complejo y también hay que indagar, investigar, y lo propiamente de aquí, pues bueno, ya he mencionado el libro de las cruces hispano que había aquí, ¿no? del círculo con 3 diámetros y tal. Y estaría la parte más que vendría tal vez de influencia hindú, ¿no? Que es las Anwa, que se llamaba, que son esos asterismos, que sería la astrología lunar de las 28 mansiones, que estos propiamente también, pues eso, desarrollan en el origen sideral, pero que luego se va tropicalizando, como acabo de mencionar. Y evidentemente también desarrollan toda la astrología más greco-caldea, ¿no? De la astrología más propiamente judiciaria, especialmente de las elecciones, interrogaciones y las revoluciones, ¿no? También, ¿no? De tanto la revolución anual del mundo, lo que conocemos hoy el cero de Aries, como la revolución solar del nativo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son campos que desarrolla también la astrología árabe, ¿no? Pero bueno, hasta aquí ahora es una pincelada rápida, que estos temas, como os podéis imaginar, se podían desarrollar, son muy amplios y profundos, y aquí por cuestiones de tiempo. Entonces ya pues con esto aquí tenéis una bibliografía que he consultado, por si a alguien le interesa un poco, indagar un poco más, básica. Y nada, pues la idea era eso, hacer una panorámica general, un mapa de ver toda la riqueza que había de matices, cómo trajeron de Oriente los árabes aquí y se forjó una sabiduría propia y bueno, y un crisol de conocimientos herméticos, esotéricos que están aquí. Y hay mucho por indagar también, ¿no? Entonces, pues
pues nada más, pues acabamos aquí y bueno, pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias a ti, Sergio. Bueno. Muchas gracias.